La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Romanos capítulo 14, verso 14 al 16. Primero de Corintios capítulo 10. Iremos al capítulo 8, verso 10 y versículo 11, recalcando esta última cita. Primero de Corintios 8, verso 10 al 11. Estaremos una vez más en el capítulo 14 de Romanos. Hemos venido estudiando ya hasta aquí varios programas que hemos trazado para usted y que sea de bendición a su propia vida, a su propio corazón. En el día de hoy les invitamos también a la iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios. Estamos ubicados esquina con la Avalon y la 42 Street. Nuestros servicios miércoles y viernes son a las 7:30 de la noche. El domingo a las 10 de la mañana con un gran devocional, estudios bíblicos para adultos y jóvenes y niños. Y también tenemos el servicio de las 4 de la tarde que es pura oración. Y a las 5 comenzamos un gran servicio de adoración a Dios. Un servicio que se pone formidablemente glorioso. Queridos televidentes, le agradezco por estar con nosotros aprendiendo de las verdades eternas. En este capítulo, el apóstol ha venido tratando sobre los alimentos, sobre la ley, sobre los días. Y entonces ya hemos tratado sobre algunos pasajes bíblicos. Hasta aquí hemos estudiado hasta el versículo 13. Continuamos con el verso 14 en adelante. El apóstol nos enseña que no debemos hacer nada que provoque caer al hermano. Esto es el gran mensaje de todo este capítulo prácticamente. Entonces, que nos quede claro, no debemos hacer nada que provoque caer al hermano. Si otro nos viera haciendo algo que considera malo, lo imitará por causa de nuestro ejemplo para él sería ciertamente pecado. Sería un tremendo problema para él. Si esta persona que nos está mirando algo que le cause daño a su conciencia, lo estamos haciendo pecar. Esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo. No debemos provocarlo a que peque. Entonces, si otro nos viera haciendo algo que considera malo y lo imitara por causa de nuestro ejemplo, para él sería pecado porque no lo puede hacer con fe. En este caso, lo que puede ser bueno para nosotros motiva al otro a pecar. Así nuestro bien se convierte en mal para él. Por eso el apóstol Pablo nos enseña en este interesante pasaje de Romanos 14, verso 14 al verso 16. Pablo dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que algo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme el amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. No sea pues vituperado vuestro bien. Este es el consejo de Dios a través de esta carta para mantener la armonía, la paz, la tranquilidad de los hermanos que son débiles en la fe.
En la carta primera de Corintios, en el capítulo 8, versos 10 y 11, en estos dos pasajes, nos dice el Sagrado Escritor: porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer del sacrificio a los ídolos. Por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Entonces no debemos provocarlo a nuestro hermano a la caída. Esta alternativa a Pablo lo lleva a concluir que no hará nada que pueda hacer caer al hermano. Y eso lo vemos claro también en los siguientes pasajes. Romanos 14, 21. Bueno es no comer carne ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o se debilite. Otro pasaje es del de Corintios, primera de Corintios, capítulo 8, verso 13. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Entonces, qué interesante es prestar atención al consejo divino. Lo que nos manda en estos pasajes es completamente buscar el bien del otro, a pesar que yo tenga mucha madurez en algunas cosas, pero mi hermano débil no la tiene. Por lo tanto, debo de procurar el bien para este hermano débil, no causarle caída, no causarle que su corazón se cargue de incredulidad o vaya a pecar. El deseo del hermano maduro debe de ser encarrilar al débil por el correcto camino para que se mantenga firme en Cristo Jesús. Todo lo que hacemos sin confianza delante de Dios es pecado. Por eso, los fuertes deben proteger a los débiles en cuanto a sus flaquezas. Y esto es lo que nos enseñan las Santas Escrituras. Ahora, la gloria de Dios, después de haber concluido entonces el capítulo 14, entramos al capítulo 15. En el capítulo 15, verso 1 al 6, encontramos la gloria de Dios. Entonces, según el pasaje que acabo de citar, dice Pablo: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito: los vituperios de los que me vituperaban cayeron sobre mí. Esto es lo que Cristo padeció por causa de nuestras debilidades. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero Dios, de la paciencia y de la consolación, ciertamente Dios es el que nos consuela de manera grande y poderosa. Según el capítulo 15, versículo 5, nos dice Pablo: pero Dios, el Dios de la paciencia y de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. A la luz de estos interesantes pasajes que les he traído, el principio señalado, según lo que acabamos de mencionar, incluye la conclusión a la cual lleva la discusión de la conciencia libre de pecado. Los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Ese es el gran mensaje en Romanos capítulo 15, verso 1. Ahora,
La responsabilidad recae sobre los que tienen la confianza delante de Dios para hacer algo, es decir, los fuertes, quienes tenemos el conocimiento y la fe necesaria para participar en una actividad. Estamos bajo la obligación de velar por el bien de los que no lo pueden hacer. Entonces, los fuertes tenemos que vigilar por los débiles. La debilidad de los débiles es que no pueden participar porque no tienen confianza para hacerlo. Esto nos enseña también el capítulo 14, verso 2, pasaje que ya estudiábamos al principio del estudio de este capítulo. El apóstol dice: recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, ese es el fuerte, pero el que es débil come legumbre. Y entonces no se debe de traer a este débil para pelear, ni tampoco el débil debe de estar peleando con el fuerte, porque Dios a paz nos ha llamado. Debemos de ser creyentes de paz y no guerrilleros. Debemos totalmente ocuparnos de agradar a otras personas, todo y cuando sea en el orden correcto. Entonces, ceder los derechos es bien importante, según vemos lo que dice Romanos 15, versos 1 y 2. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, para edificación, no para destrucción, sino para edificar. Entonces, ceder los derechos. Esto es agradar a otras personas. La tendencia natural de todo el mundo es querer gozar de sus prerrogativas. Nadie nos puede obligar a hacer lo que no queremos hacer porque tenemos nuestros derechos. Sin embargo, debemos aprender que hay algo más importante que ellos. Vale más la edificación del otro que gozar de mis derechos. Por eso, en ocasiones debemos de cederlos e intentar agradar especialmente a nuestro hermano con el fin de lograr la edificación de su propia vida. Seguir el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo es maravilloso. Siendo Señor, siendo Dios, siendo el Todopoderoso, el Creador y sustentador de todo, Él sufrió por los débiles. Los débiles en este caso somos nosotros. Él es el fuerte, Él es el todopoderoso, el gran sabio de los sabios. Pero a pesar de ser Él el creador y sustentador de todas las cosas, vemos cómo Él se humilló para nosotros ser levantados, para nosotros ser edificados. Como dice Pablo en Romanos 15, 3 al 5. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito: los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las santas escrituras tengamos esperanza. Entonces, qué interesante es este pasaje bíblico, al cual debemos prestarle toda atención. Pero el Dios de la paciencia, de la consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo. Entonces, vemos el mensaje de Dios, que Cristo mismo nos presentó el ejemplo a seguir. ¿Quién en toda la historia del mundo habrá tenido más razón para insistir en sus derechos que Él? Sin embargo, no consideró ese o eso de suficiente importancia como para dedicarse a insistir en ellos. Al contrario, Él se dio a sí mismo, se hizo hombre para morir en la cruz. Hizo tanto por nosotros
porque consideró que nuestro bienestar espiritual valía más que sus derechos. Lo vemos a través de la carta a los Filipenses. Por ejemplo, en el capítulo 2, verso 1 en adelante. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y en el versículo 3 dice claro, nada hagáis por contiendas o por vanagloria, antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Ese sentir que hubo en Cristo ciertamente es glorioso, es supremo y es divino. Entonces, qué claro nos habla ese interesante pasaje. Filipenses capítulo 2, según el versículo 5, vemos entonces, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él podía aferrarse a eso, pero no se aferró por causa de que quiso edificarnos, levantarnos, restaurarnos, bendecirnos. Y el verso 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Todo lo hizo por causa de que nos amó. Por causa de que éramos débiles. No podíamos pararnos por nosotros mismos. Mas Él vino entonces a edificarnos, a levantarnos. Si Cristo pudo sacrificar sus derechos por considerar más importante nuestra edificación, ¿cuánto debemos sacrificar nosotros? Si Él hubiera insistido en sus prerrogativas, ¿dónde estaríamos nosotros? Así que nosotros no debemos agradarnos a nosotros mismos tampoco. Cristo no busca la manera de agradarse a sí mismo. Más bien, como David expresa en el Salmo 69, versículo 9, porque me consumió el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Lo mismo declaró Jesús, el que se identificó con el Padre de tal manera que los que normalmente deshonraban a Dios y se burlaban de él y lanzaban sus ataques contra Jesús. Entonces Pablo toma este pasaje y lo aplica y dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Entonces, este comentario del Antiguo Testamento que describe primero la experiencia de David y más adelante, de una manera aún más completa, la de Jesucristo. Fue Cristo para nuestra edificación. Es decir, Cristo ciertamente ordenó que se escribiera todas estas cosas para nuestra edificación. La experiencia de Cristo al sacrificar sus derechos y hacer la voluntad de Dios nos da esperanza hoy. Y por lo tanto es una esperanza viva, eficaz, poderosa y eterna. El ejemplo del pasado nos da paciencia y estímulo hoy para tener esperanza para el futuro. Esto es bien importante.
Ahora, podemos considerar que la paciencia y el estímulo que se encuentran en este ejemplo de las Escrituras nos ayudan. Nos ayudarán también. Dios es quien le dio paciencia y ánimo, y Él es quien tendrá que enseñarnos a pensar de la misma manera en que Jesucristo pensaba. El deseo de Pablo es que Dios utilice el ejemplo bíblico para producir en nosotros también esta actitud de sacrificio de los unos por los otros. La gloria de Dios es maravillosa. En el verso 6 de Romanos 15, verso 6, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que los débiles con los fuertes juntos podamos glorificar a Dios. Glorificar al Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice en Romanos capítulo 15, verso 16. Entonces, no debemos de menospreciar a los débiles. Al contrario, debemos extender nuestra mano para levantarlos y ayudarlos. Aquellos también caminen fuertes en el espíritu. La unidad que resulta al ceder nuestros derechos glorifica a Dios. Cuando cedemos nuestros derechos, eso le trae a Dios totalmente gloria, honra para siempre, porque Él ve que nos amamos los unos a los otros. Entonces, el ejemplo de Cristo es tan claro en los versículos 7 al versículo 13. Estamos en el libro de Romanos, en el capítulo 15, verso 7. Entonces, por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles que glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Entonces, los gentiles que somos nosotros debemos alegrarnos juntamente con los judíos. Los judíos deben de alegrarse juntamente con nosotros. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificales todos. Eso nos dice en el versículo 11. Pero en el verso 12, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir a los gentiles. Los gentiles esperan en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo, paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, en este pasaje, ¿qué normas usa usted para decidir con quién quiere identificarse? Una señorita asistía ciertamente a una iglesia que insistía en prohibir el uso de cosméticos. A las mujeres no se les permitía usar lápiz de labio, es decir, lápiz labiales. Recalco, a las mujeres en ciertas iglesias no se les permitirá usar lápiz labial ni otras cosas semejantes. En una de estas se congregaba esta joven. Cuando otra señorita con quien acostumbraba andar en la escuela apareció un día con los labios pintados, la primera dejó de andar con ella. Poco a poco se alejaron la una de la otra y dejaron de hablarse. Hasta varios años después, la primera señorita se dio cuenta de cuán profundamente había herido a su amiga y el daño que le había hecho. Desafortunadamente era demasiado tarde.
La otra ya había dejado la iglesia y no quería nada con los cristianos. No se puede echar la culpa a la iglesia por el alejamiento de una persona de esta forma, porque esa inconformidad es solo el síntoma de lo que pasa en el corazón de cualquier señorita rechazada. Sin embargo, una actitud de aceptación de parte de su amiga y la manifestación de un amor que persigue su bien, que persigue el bien de tal persona, tal vez habría servido para animarle, habría servido no solamente para animarle, sino también para analizar para dónde iba y habría evitado su decisión de alejarse. Ahora, a lo menos no le habría dado pretextos para apoyar su alejamiento del pueblo de Dios. Existen muchas situaciones semejantes a estas. ¿Qué debemos hacer frente a tales circunstancias? Por ejemplo, hay iglesias donde no se permite a ningún predicador llegar con camisa manga corta a predicar, mayormente sin corbata. En algunos otros casos no permiten ni así como estoy vestido yo, tiene que traer su saco puesto. Entonces, pero muchas veces se ve el desprecio que hacen ciertos líderes a estas X personas que no van como ellos desearan. Y muchas veces dañamos en vez de edificar, en vez de ayudar. Es necesario entonces aceptar a los débiles. En una ocasión me llegó un hombre, ciertamente que lo vi con mangas cortas, sin corbata, y dije, ¿y este hombre quién será? Entonces, pero comencé a orar en mi corazón y dije, Señor, ¿quién es este hombre? ¿Por qué viste así? Pero lo dejé predicar y me di cuenta que ese hombre tenía una gran unción de parte de Dios. Comenzó Dios a usarlo proféticamente en sanidades, milagros. Y yo dije, no es asunto del vestuario, es asunto de actitud de estas personas que en verdad aman a Dios, se entregan de todo corazón. Pero a muchos les molesta ponerse una corbata, no se sienten bien, se sienten mal. No vamos a condenarlos por esa situación. Ahora, ni vamos a condenar al que se la ponga también la corbata o el saco. Es necesario aceptarnos tal como somos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Queridos televidentes, queremos orar por ustedes, queremos ayudarlos. Pueden llamarnos a nuestro número de teléfono. Quiero decirles que no me llamen privado, porque si me llaman privado y me dejan mensaje, ¿cómo puedo regresar su mensaje? No puedo regresar su llamada porque usted me llamó de forma desconocida. Entonces, sea muy amplio y sincero de su nombre y de su número de teléfono para que yo pueda llamarlo con toda confianza. Y de esa manera lo podré ayudar a través de la oración. Mi número es área 323-202-0229. Ese es mi número al cual usted me puede llamar en cualquier momento después de la programación que estamos transmitiendo. Que Dios lo bendiga y Dios le guarde a usted y a todos los que le rodean. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.